Los micropilotes. Los micropilotes son una estructura geotécnica muy utilizada en Colombia. Los micropilotes incluyen una perforación, la colocación de un refuerzo dentro de la perforación y la cementación. Y finalmente, la colocación de un sistema de viga cabezal en la cabeza de los micropilotes. ¿Cómo funcionan los micropilotes? ¿En qué consisten los micropilotes? Como referencia para investigar sobre micropilotes, tenemos dos documentos muy importantes. En español, tenemos la guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera del Ministerio de Fomento de España. Guía de micropilotes del Ministerio de Fomento de España. Muy práctico, muy sencillo, dibujos en colores, diagramas que explican cómo diseñar, cómo construir micropilotes. Y está un documento en inglés, Micropile Design and Construction, de la FHWA, o sea, del Federal Highway Administration de los Estados Unidos. Es tal vez la referencia más importante en el mundo sobre diseño y construcción de micropilotes. El curso 132.078, publicación de la FHWA del año 2005, Micropile Design and Construction. Con estos dos documentos, usted tiene suficiente información para el diseño y construcción de micropilotes. Los micropilotes fueron inventados en Italia en el año 1952 por el ingeniero Fernando Lisi. ¿Para qué se inventaron los micropilotes? Para reforzar monumentos históricos en Italia. Había una torre inclinándose, una torre moviéndose, un monumento antiguo en riesgo. Debajo del monumento, debajo de la torre, se perforaban micropilotes, se perforaba, se colocaba un refuerzo, se inyectaba lechada y después hacían un sistema de vigas superficiales. Fernando Lisi. Inicialmente se llamó Pali Radice, o sea, raíz. Los micropilotes actúan como si fueran raíces en el suelo. Raíces de concreto reforzado. En los Estados Unidos solo se empezó a utilizar en el año 1973 y en Colombia se utilizan desde el año 1990. ¿Para qué utilizan más en Colombia? Para reforzar cimentaciones de puentes. Una gran cantidad de puentes que estaban en riesgo de colapso por acción de los ríos se han estabilizado utilizando micropilotes. La gran ventaja de los micropilotes es que son muy fáciles de construir. Es un equipo de perforación muy sencillo, un equipo de perforación de tamaño pequeño, perfora a 10 metros, a 20 metros, coloca un refuerzo, coloca lechada y superficialmente construye una viga de concreto reforzado para unir las cabezas de los micropilotes. Se perfora, se coloca el refuerzo y se inyecta lechada de cemento. Y finalmente, o una zapata
o un sistema de amarre superficial de esos micropilotes. El micropilote es un pilote, pero un pilote pequeño, de menos de 30 centímetros, que se perfora, se coloca un refuerzo, se le coloca lechada y encima se coloca un sistema de zapatas o vigas. Es una estructura esbelta, intuida dentro del perfil de suelo. O sea, el micropilote refuerza el suelo y actúa también como soporte horizontal o soporte vertical de taludes o de cimentaciones. ¿Cómo se construye? Se perfora con una camisa metálica, se coloca el refuerzo, se va sacando la camisa y se va inyectando la lechada de cemento y finalmente se coloca unas vigas, un sistema de soporte superficial. Perforación, refuerzo y lechada. Los micropilotes trabajan a compresión, trabajan a tensión y trabajan a cortante lateral. Cada micropilote resiste entre 10 y 100 toneladas de carga axial a compresión. Y al arrancamiento, la resistencia es muy similar, generalmente hasta 50 toneladas de fuerza al arrancamiento. La resistencia lateral sí es menor, típicamente 5 toneladas, 10 toneladas por micropilote. En micropilotes inclinados, si usted los hace inclinados, puede tener mayor resistencia horizontal. O sea, si los hace verticales o si los hace inclinados. Cuando estamos trabajando de estabilidad de taludes,
típicamente tratamos de hacerlos inclinados para que tengan mayor resistencia horizontal y puedan contener el deslizamiento del talud. Para el caso de cimentaciones, generalmente son verticales, pero en muchos casos, como en las cimentaciones de torres eléctricas, se colocan inclinados para resistir la carga de tracción de la cimentación de la torre eléctrica. Ventajas muy fáciles de construir. Rápidos. Usted hace un micropilote de 20 metros en un día o hace dos de 20 metros en un día. Los puede hacer inclinados o verticales. Son muy versátiles. Se pueden construir por debajo de estructuras existentes y penetran prácticamente cualquier material rocoso. O sea, son muy eficientes, fáciles de construir, equipos pequeños. Los micropilotes son una herramienta muy útil en ingeniería geotécnica y en ingeniería civil. Equipos realmente pequeños. Aquí, mire, está entrando un equipo grande para micropilotes dentro de una edificación para reforzar la edificación. Los equipos para micropilotes son mucho más pequeños que los equipos para pilotes. Los equipos de construir pilotes son grandes equipos complejos de transportar. Los equipos para construir micropilotes son equipos muy simples, equipos muy sencillos, relativamente livianos y pequeños. Equipos pequeños, incluso equipos que se utilizan para perforar, o sea, equipos de perforación de geotecnia pueden utilizarse para hacer micropilotes. Acá vemos unos sistemas de equipos de micropilotes hechos en Colombia, construidos acá, equipos relativamente sencillos, relativamente económicos. Un equipo para micropilotes no valía ya más de 50 millones de pesos el equipo para perforar micropilotes. Son versátiles, tamaño pequeño y permiten trabajar en espacios relativamente reducidos, por ejemplo, debajo de puentes, muy utilizados para reforzar cimentaciones de puentes. Incluso se pueden construir los micropilotes colocando el equipo encima del puente, como se ve en esta fotografía a la derecha. Desde encima del puente se puede reforzar la cimentación del puente. Se pueden utilizar en espacios confinados dentro de construcciones. Al lado de estructuras existentes para reforzar cimentaciones. Equipos sencillos, funcionan generalmente con aire, funcionan con un compresor. Y también se pueden utilizar en semitaludes, en sitios de relativamente complejo acceso, en la corona de los taludes, en la mitad del talud, en el pie del talud, en el borde del río. Perforar micropilotes es relativamente sencillo y penetran prácticamente cualquier material rocoso, cualquier material terreno. Como son de pequeño diámetro, esto permite poder perforar las rocas que se encuentren cuando se construya el micropilote. La lechada, a su vez, se puede inyectar a presión. La lechada entra dentro de los poros y el micropilote funciona conjuntamente con el suelo. O sea, el micropilote refuerza el suelo. El micropilote, la lechada entra dentro del suelo. Los micropilotes son elementos muy resistentes porque son elementos que al inyectar la lechada aumentan su diámetro de adherencia.
La lechada genera un volumen cementado de forma irregular. Y como la forma es irregular en el micropilote, internamente, por acción de la inyección de la lechada, esto hace que haya mayor fricción entre el pilote y el suelo. El micropilote tiene una gran adherencia con el suelo. Miren, observen la forma irregular que forma la lechada que en el micropilote, o sea, el micropilote no queda liso, el micropilote es rugoso y al ser rugoso es mucho más resistente a la fricción. Con ciertos equipos, usted puede adicionalmente a la inyección, usted puede ensancharlos mecánicamente para hacerle algunas zonas más anchas de micropilote internamente dentro de la perforación y al hacer unas zonas más anchas, usted puede aumentar la capacidad de ese micropilote. Hacen poco ruido comparativamente con los pilotes. Las máquinas de hacer pilotes hacen muchísimo ruido. Hay muchas quejas de los vecinos. Los micropilotes son mucho más silenciosos que los pilotes. Los micropilotes son de diámetro menor a 30 centímetros. Técnicamente, usted no hace un solo micropilote, sino grupos de micropilotes. Los micropilotes trabajan en grupo. O sea, trabajan conjuntamente varios micropilotes con un sistema de amarre superficial, lo cual los hace muy eficientes para manejo de momentos y manejo de tracciones en cimentaciones o en taludes. ¿Qué limitaciones tienen los micropilotes? La capacidad de carga horizontal no es muy grande, que para grandes cargas, para cargas de 1000 toneladas, 2000 toneladas, necesita una cantidad grande de micropilotes. Hay un tema de esbeltez del micropilote cuando está en un suelo muy blando y a veces tienen dificultades para soportar las fuerzas sísmicas y licuefacción en suelo blando. Micropilote aislado, grupos, generalmente van en grupos o en grupo. O sea, hay arreglos de varios micropilotes. Usted hace cantidades de micropilotes, 10, 20, 30, 50 micropilotes. Tenemos equipos para ello en nuestras ciudades, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cali, en Bogotá. Hay equipos para construir micropilotes y muchas empresas tienen este sistema porque el micropilote es una herramienta de geotecnia, una herramienta de ingeniería muy útil y sobre todo muy eficiente. Tipos de micropilotes inyectados a gravedad no es lo común. Se recomienda inyectar a presión o hacer reinyección, bien sea una sola reinyección o reinyección a varios niveles. Y últimamente en el mercado tenemos una herramienta muy útil que es el micropilote autoperforante. O sea, el micropilote tiene una boca en su parte inferior, va perforando y al mismo tiempo va inyectando la lechada. Micropilotes autoperforantes. Se perfora, se coloca el refuerzo, se inyecta la lechada y luego se coloca una viga superficialmente. Micropilotes perforados, hay micropilotes de tornillo, helicoidales, y hay micropilotes autoperforantes. Los micropilotes de tornillo no son muy útiles en el medio nuestro porque no los hay. No es común tener en Colombia micropilotes de tornillo, pero eventualmente ustedes en sus trabajos es posible que en alguna eventualidad tengan la oportunidad de construir micropilotes
tipo tornillo en que se atornilla el micropilote al suelo, similar a un clavo. Construcción de micropilotes de tornillo. Un tornillo dentro del suelo. O helicoidales. En suelos blandos. En suelos duros usted no tiene la posibilidad de que entre, de que penetre un micropilote helicoidal. Los micropilotes helicoidales son para suelos blandos. O con tubo metálico, en que el micropiloto tiene internamente un tubo, tiene unas perforaciones para la lechada. Esos tubos para micropilotes los venden en el mercado. Se consiguen, por ejemplo, en Medellín. Y los autoperforantes. El micropilote perfora y al mismo tiempo inyecta y queda ya, al perforar, queda ya el micropilote hecho, porque la varilla de perforación es en la misma varilla de refuerzo. ¿Para qué se utiliza? Para recalzar construcciones, para cimentar estructuras, especialmente puentes, para estabilizar taludes. O sea, para reforzar las superficies de falla de los taludes. Hi, my name is Nick Bashan. I'm a project manager with Remco Geotechnical Contractors. Today I'm here to briefly explain what a micropile is and when they are commonly used. Micropiles are considered a deep foundation system along with drilled piers or driven piles. Geotechnical engineers often recommend a deep foundation system over shallow foundation systems, most notably when the soil conditions are poor or loads are exceptionally high. A typical micropile consists of a steel casing, usually between 4 and 12 inches in diameter, and is bonded to rock with a cement grout. Even these small elements are able to develop a capacity that range between 10 and 300 tons. The main difference between micropiles and the other deep foundation systems are that the micropiles can achieve the capacity through the grouted bond zone as opposed to being an end-bearing system. Because the capacity is determined in the bond zone, no verification of bearing strata below is required. Micropile installation is usually a quick process because of our ability to use adaptable mobile drilling equipment to install the piles. Micropiles are often an economical alternative to other deep foundation systems, usually in karst, difficult ground conditions, or when site access is restricted. Along with axial load, micropiles can be designed to handle lateral loads and/or bending moments. Design assumptions are often obtained from geotechnical reports, and bond values are verified in the field through the use of tension, compression, or lateral load tests. Remco can build to print an existing design or offer a complete design-build solution when provided the loads. Often this design-build solution provides a cost savings to the owner because we can use the most efficient means and methods for installation. Los micropilotes son estructuras geotécnicas que trabajan internamente dentro del suelo, refuerzan el suelo, trabajan conjuntamente con el material térreo, son muy versátiles y son muy útiles en ingeniería.